acá tenemos un ejercicio de extremos condicionados. Lo que nos están pidiendo es determinar la mínima distancia que existe entre este plano. Vemos que esta figura es un plano, tiene sus términos lineales, 3x más 2y más z igual a 3, al punto del espacio de coordenadas menos 1, menos 1, 1, que sería x0, y0, z0. Bueno, acá lo que vamos a realizar es el método de los multiplicadores o el multiplicador de Lagrange. Vamos a recordar, primero lo que tenemos que hacer es plantear la condición necesaria para la existencia de un extremo, que es lo primero que tenemos que hacer es formar la función auxiliar de Lagrange. La función auxiliar de Lagrange, las variables van a ser x, y z, y ahí aparece el operador de Lagrange, la letra lambda. Entonces acá vamos a colocar la función principal más lambda función condición. O sea, acá va la función principal, como habíamos visto, más lambda función condición. Bueno, en el cual la función principal habíamos dicho que es la función en la cual en el enunciado hacen referencia a buscar el máximo o el mínimo. Y la función principal, teniendo en cuenta esto, es, si dice determinar la mínima o máxima, en este caso mínima, distancia, es la función distancia. Y la distancia de un punto del espacio al plano, o de dos puntos, o entre dos planos, o entre dos rectas, lo que tenemos que hacer, la mínima distancia es la perpendicular, sería aplicar Pitágoras. En este caso es Pitágoras en 3 dimensiones, o sea que la función principal es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, en donde acá tendríamos que poner x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Pero en realidad esta fórmula tendría validez si nos dijesen encontrar la mínima distancia al origen de coordenada. Pero acá no nos están pidiendo la mínima distancia al origen de coordenada. Acá tenemos un determinado plano en el espacio y nos están pidiendo la distancia no al origen de coordenada, sino a este punto o a un punto genérico, ¿no? Entonces vamos a rectificar esta fórmula. Esto vendría a ser x menos x0, que sería uno de los catetos, ¿no? El valor de x total menos el valor x0 elevado al cuadrado más y menos y sub 0 elevado al cuadrado, y lo mismo con la tercera variable, z menos z sub 0. Y la función condición, ya habíamos visto, o la función restricción, directamente es la condición que sería la función esta, ¿no? En su formato implícito puro, es decir, sería h de x, y, z igual a 0. Sería el primer miembro de esa expresión, de esa ecuación. O sea que es 3x más 2y más z menos 3. Esa es la función condición. Ahora lo que vamos a hacer es, con estas dos expresiones, vamos a armar la función auxiliar de Lagrange. Bien, acá nosotros vamos a poner la función condición, raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado. Más, acá podríamos usar el más, también podríamos utilizar el menos. Ahora, si utilizamos el más o el menos, tenemos que respetarlo. Algunas bibliografías usan el más, otras usan el menos. Acá no es que sea más, no es que vaya a haber que se nos vayan a presentar dos situaciones, una con el más y otra con el menos. Vamos a poner el menos
o las dos, las vamos a poner entre paréntesis, como diciendo, podemos utilizar o el más o el menos. Lambda, función condición. Y la función condición es 3x más 2y más z menos 3. Ahora vamos a hacer alguna aclaración que nos puede ser útil al momento de resolver las derivadas parciales. Nosotros acá vamos a tener que calcular la derivada parcial de la función auxiliar respecto de x, la derivada parcial respecto de y, la derivada parcial respecto de z y la derivada parcial respecto al operador de Lagrange. Y luego la vamos a igualar a 0 para que de esa forma vamos a tener vamos a poder determinar el punto x y z, o los puntos x y z. Bueno, acá estamos viendo que la función principal es una raíz cuadrada de un discriminante. Pero bueno, nosotros podríamos, no a los efectos de calcular la distancia, sino a los efectos de calcular las derivadas parciales, podríamos eliminar la raíz cuadrada y sin compensarla con otra cosa. ¿Por qué? Porque el valor máximo o mínimo de una raíz cuadrada coincide con el valor máximo o mínimo de su discriminante, ¿no? Porque esto lo podemos hacer obviamente en el caso de que sea una raíz cuadrada, una raíz cuarta, o lo mismo si nosotros tuviésemos una función principal que sea 2 por x más 2, podríamos hacer esto. Podríamos hacer, si fuese 2 por x más y más z como función principal, nosotros tranquilamente podríamos considerar como función principal derivada o asociada o minimizada x más y más z. ¿Por qué? Porque los valores de x y z, la terna de valores que hacen máximo esta expresión, son los mismos valores que hacen máxima esta expresión. Entonces, bajo ese punto de vista, los valores de x, y y z que hacen máximo la raíz cuadrada de todo este discriminante son los mismos valores que hacen máximo directamente el discriminante. Es por ese motivo que nosotros podemos prescindir de la raíz cuadrada y de esa forma se nos va a simplificar bastante la realización tanto desde el punto de vista más que nada desde el punto de vista formal, de desarrollo de complejidad algebraica o matemática, el desarrollo de las derivadas parciales. Haciendo esta aclaración podemos proceder a calcular las derivadas parciales. Respecto de x, bueno, acá tengo, x lo tenemos acá. Lo único que acá lo que vamos a hacer nosotros ya es ir reemplazando, porque es x menos x0, pero x0 es menos 1. Entonces nosotros acá podemos colocar más 1, porque es menos 1. Y menos y sub 0 igual es y menos 1, o sea, más 1. Y acá z menos z0 es z, acá sí queda el signo negativo, z menos 1. Bueno, lo hemos hecho directamente a dedo. Entonces acá lo que vamos a hacer es comenzar a derivar. Acá tenemos, si nos fijamos, 1, 2, 3 y 4 términos. Eliminando la raíz cuadrada tenemos 4 términos. Entonces vamos con la derivada del primer término. Bajo el exponente me queda x más 1, esta derivada es 0, esta derivada es 0 y esta derivada va a ser, bueno, acá como dije, vamos a considerar solamente el signo negativo y acá nos va a quedar la derivada respecto de x va a ser 3 lambda. Si hacemos lo mismo con y, nos va a quedar 2 y más 1 menos 2 lambda. Con z, 2 z menos 1, bueno, la derivada de lo que está en el paréntesis es igual a 1, por eso directamente no lo pongo, menos lambda. Pero el coeficiente acá es 1, antes era 3 y 2. Y por último, vamos a usar esta cuarta, que la vamos a usar como de tapa, como de comodina, esta
última ecuación, a esta última derivada, va a ser lo que tenemos en el paréntesis, ¿no? O sea, va a ser igual a 3x más 2y más z menos 3 igual, perdón, más 3. Menos 3. Bueno, acá yo tendría que ver, si yo lo dije, si vamos a conseguir el signo menos, tenemos que respetarlo hasta final. O sea que tendría que haber puesto el signo negativo acá y entre paréntesis, o haber cambiado todo el signo. Pero lo que ocurre es que después vamos a tener que, el paso siguiente, para buscar la condición necesaria, es igualar a 0. Si igualo a 0, yo puedo multiplicar primer miembro y segundo miembro por menos 1 y me queda exactamente igual que esto. Al límite podemos ya pasar este menos 3 al otro miembro como 3. Y bueno, así vamos un poco a dedo, vamos simplificando y vamos elaborando, desarrollando el ejercicio. Bueno, ahora vamos a tomar estas tres primeras derivadas y lo que vamos a hacer es despejar lambda. Si yo despejo lambda de la primera, nos va a quedar 2x más 1, 2x más 1, porque es como si esto lo pasamos al segundo miembro, queda 2 factor de x más 1 dividido 3. Bien, ahora voy a trabajar, ya trabajé con esta, ahora voy a trabajar con esta. Vamos a pasar menos 2 lambdas al otro miembro, despejamos lambda y nos va a quedar 2 factor de y más 1, 2 factor de y más 1, dividido este 2 que quedó como factor de lambda, queda dividiendo. Y ahora vamos con la tercera, vamos a despejar lambda. Si lo paso al otro miembro, lambda, ya quedó despejado y es 2z menos 1. Entonces, acá, ya a este punto, en este ejercicio particular, yo ya puedo prescindir de lambda. La puedo dejar de ponerla en evidencia. Y trabajar con esta doble igualdad, o sea, con estos tres miembros. Una de las cosas que puedo hacer, ya si me olvido del lambda, bueno, puedo dividir todo por 2 como para ya ir maniobrando o gestionando una expresión un poco más simple. Ahora podemos igualar estas dos. Si nosotros igualamos estas dos, nos va a quedar este 2 que está dividiendo pasa como factor de x más 1, igual, y este 3 pasa como factor de y más 1. Ahora lo que vamos a hacer, nos va a quedar 2x más 2, aplicando distributiva, igual a 3y más 3. Si nosotros continuamos acá a margen, vamos a dejar aquella parte ya a lo mejor para lo que es la interpretación gráfica, aquí nos va a quedar 2, podemos dejarlo así, podemos dejar 3y, lo dejamos acá, el 2x lo pasamos al otro miembro restando, no, vamos a dejar 3y igual a 2x más 2 y el 3 lo vamos a pasar acá restando. Entonces, de acá nosotros vamos a sacar que y, despejando, nos va a quedar a 2x, tengo 2 positivo, 3 negativo, 2x menos 1, y el 3 que estaba como factor queda de esta forma. Entonces esta es una expresión que ya me está vinculando x e y. Acá yo lo que hice es hacer y una función de x, llamemos una función 1 de x. Ahora lo que voy a buscar es un z que sea una función de x, para después reemplazarlo todo acá y que me quede toda esta expresión con una sola incógnita, que va a ser x. Entonces, ahora trabajando, por ejemplo, con esta y esta, bueno, perdón que el cruce ahí, pero con la primera y la tercera, porque la primera y la segunda me relacionaba x e y. Ahora yo necesito relacionar x y z. Entonces, relacionando x y z,
acá va a quedar x más 1, igual este 3 que está dividiendo va a pasar multiplicando, entonces queda 3 factor de z menos 1. Si desarrollamos esto, nos va a quedar x más 1 igual a 3z menos 3. X más 1 igual a 3z menos 3. Y de acá lo que vamos a hacer es despejar z. Entonces vamos a despejar, vamos a poner 3z, lo vamos a hacer tranquilo, 3z igual a x más 1, que es lo que dice acá, y este menos 3 pasa como más 3. Entonces acá me va a quedar z igual a x más 4, x más 4 dividido 3. Entonces de esta forma tenemos z como una función, la vamos a llamar función 2 de x. En esta parte lo que vamos a hacer ya es partir de esta. Vamos a partir de esta expresión y vamos a empezar a sustituir. Colocamos acá 3x y acá vamos a colocar más 2 veces el valor de y. Pero nosotros ya sabemos cuánto va de y, que es 2x menos 1 dividido 3. Dividido 3. Luego colocamos más el valor de z. El valor de z es más x más 4 dividido 3. Y la igualdad a 3. Ahora vamos a trabajar algebraicamente de una manera simple. Acá lo que podemos hacer como para poder que nos quede una expresión un poco más simple es multiplicar todo por 3. Si multiplicamos por 3 acá me queda 9, acá simplificamos y acá también queda 9. Entonces nos va a quedar 9x, obvio acá tenemos un paréntesis, lo único que como puse a fracción no hacía falta, y acá vamos a poner, aplicar distributiva, va a quedar 4x, y acá queda menos 2, más x más 4 igual a 9. Fracciones semejantes, tenemos 14, acá queda 9 y 4, 13 y 1, 14x, 14x, y acá va a quedar igual a 9, y nos va a quedar, acá tengo 2, negativo, 4 positivo, queda 2 positivo. Al pasarlo al otro miembro, acá queda menos 2, 9 menos 2, acá queda 7. Entonces de esto sacamos que x es igual, finalmente, a 7 dividido 14, o sea, un medio. Entonces de esta forma nosotros hemos encontrado ya el valor de x, el valor, digamos, la abscisa del punto. Nos falta encontrar el valor de y el valor de z para saber cuál es el punto que tiene mayor cercanía al plano, ¿no? Mejor dicho, el punto del plano en el cual tenemos mayor cercanía con este punto M0. Ahora, usando estas dos fórmulas, función 1 de x, función 2 de x, vamos a encontrar los valores de y de z. El valor de y es, dijimos, 2x, lo vamos a replicar acá, 2x menos 1 sobre 3, es este valor que tenemos acá. Entonces acá vamos a hacer 2 por 1 medio menos 1 sobre 3, simplificamos y nos va a quedar 1 menos 1, 0. Entonces vamos a tener y igual a 0. Entonces el valor de y, 0. Ahora buscamos activamos la función 2, que es x más 4 dividido 3, y nos queda el valor de x igual a 1 medio más 4 dividido 3. Acá para resolver esto es como si fuese una fracción, es una fracción mixta, 4 por 2, 8, más 1, 9,
Entonces, acá vamos a tener 9 medios dividido 3. Acá hacemos así, 3 sobre 1. Entonces nos va a quedar 9 sextos, ¿no? Extremo con extremo, medio con medio. Entonces si simplificamos por 3, acá nos queda 2, acá nos queda 3 y acá nos queda 2. Con esto llegamos a un valor de z igual a 3 medios. Entonces la respuesta, vamos a tener que x y z, en realidad no es respuesta porque nos están pidiendo la mínima distancia. X y z es igual a 1 medio, 0, 3 medios. Ahora, vamos a ver cuál es la mínima distancia. La mínima distancia, que nosotros acá podemos poner d minúscula. Bueno, acá le ponemos d minúscula y acá sí no podemos prescindir de la raíz cuadrada. Acá tenemos que poner raíz cuadrada porque justamente la mínima distancia es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces vamos a poner el valor de x, que es 1 medio, este x, porque todo esto nos sirvió a nosotros para encontrar los valores de x, y z. Entonces vamos a tener 1 medio menos, más 1, todo elevado al cuadrado, más, solo a los efectos de completar la fórmula, vamos a tener el valor de y es 0, más 1 elevado al cuadrado, más el valor de z, que es 3 medios, menos 1 elevado al cuadrado. Entonces acá nos va a quedar 1 medio más 1 es 3 medios elevado al cuadrado. Bueno, acá nos queda 1 elevado al cuadrado, lo ponemos por las dudas. Y acá tenemos 3 medios menos 1, nos va a quedar más menos 1 medio elevado al cuadrado. Bueno, esto que tenemos acá sería 9 cuartos más, si me permiten, hacemos, en vez de colocar 1, hacemos 4 cuartos. Y acá vamos a tener base negativa, exponente par, va a quedar más 1 cuarto. Entonces va a quedar esto, raíz cuadrada de 14 cuartos. Bueno, esto es completamente de borrador. Y esa es la mínima distancia. Podríamos expresar la mínima distancia, podríamos poner así, mínima. Bueno, raíz de 14 es un número irracional. Nosotros podemos factoriarlo, pero solamente podemos hacer que 14 igual a 2 por 7. No nos permitiría realizar extracción de factor fuera del radical, o sea que lo podemos dejar de esa forma. Raíz de 14, lo que sí podemos hacer, aplicando la propiedad distributiva de la radicación respecto al cociente, raíz cuadrada de 4 nos queda así. Entonces este sería el resultado, raíz de 14 sobre 2. Si en las opciones múltiples o nos piden expresar el resultado en forma irracional, bueno, es este, en su mínima expresión. Y si no, hay que tener presente de que esto nosotros lo podemos también, tomando la calculadora, expresar el resultado, por ejemplo, en el caso de que nos lo pidan, como una, por ejemplo, con 2 cifras decimales. Esto, bueno, yo ya lo había hecho, esto da aproximadamente, da 1,87. Lógicamente acá dice aproximado, el resultado acá también es aproximado. Entonces esta sería la mínima distancia. Bien, nosotros lo que hemos hecho es, ahora como para darle el resultado ya lo hemos logrado. Tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z. Vemos cuál es la expresión del plano. Si Y y Z vale 0, hagan 0 los dos, el segundo y el tercer término. Queda 3x igual a 3. O sea que podemos intentar una, digamos, una representación del gráfico
del plano, eliminando valores de las variables, lo cual sería encontrar directamente, más que las trazas respecto a los planos coordenados, buscar las intersecciones con cada uno de los ejes. Entonces acá tendríamos que x igual a 1. Ponemos acá x, lo vamos a poner ahí, x igual a 1. Si nosotros eliminamos x y z, más que eliminamos, los hacemos igual a 0, vamos a tener el punto de corte con el eje y. Va a ser igual a 3 medios, ser igual a 1,5. Bueno, lo vamos a poner un poquito más alejado. 3 medios, ¿no? Porque queda 3 y este 2 pasa acá. Y z, bueno, me quedó un poco alejado. Lo vamos a poner a 1, lo vamos a poner acá, como para que quede un poco más proporcionado. Acá ponemos 3 medios. Y el valor de z para xy, que vale 0, es igual a 3, o sea, sería el doble de este valor, aproximadamente. Entonces tenemos que estos son los puntos de intersección con cada uno de los ejes, con el eje x, con el eje y y con el eje z. Como el plano, digamos, como las intersecciones van a ser líneas rectas, bueno, directamente podemos intentar graficar las trazas o intersección del plano con cada uno de los planos coordenados. Si el plano tuviese una superficie, bueno, opaca, bueno, vamos a simular que no se ven los ejes coordenados y sería, esa es la traza del plano. Es lo que se ve del plano en el primer octante. Obviamente el plano luego se extrapola, digamos, ¿no? Existen los otros octantes también. El punto que nos están pidiendo es un punto -1, -1, 1, punto M0. Bueno, en -1 estaríamos por acá, porque estamos en la parte negativa, -1. En I también estaríamos -1, o sea que nos iríamos también hacia acá nos vamos hacia atrás, acá nos vamos hacia la izquierda, podemos decir, para tener -1, y 1 nos estaríamos yendo hacia arriba. Bueno, es difícil de ver, pero es como que para sacarlo un poco de la traza del plano, decimos que este es el punto M sub 0. ¿No? El punto M sub 0 tiene coordenada -1, 1, 0. Y la mínima distancia es de raíz de 14 sobre 2. Nosotros tenemos que recordar que, vamos a simplificar, si fuese este el plano, y este el punto M0, ¿no? Y el punto M0 tiene, en este caso, coordenada -1, -1, 1, la mínima distancia, bueno, la va a dar va a ser perpendicular al plano. O sea que nosotros acá tendríamos los valores de x, y, z, que serían estos valores que hemos encontrado. 1 medio, 3 medios, 0 y 3 medios. Como para recordar, acá tenemos este segmento. Nosotros podríamos, si quisiéramos, podríamos asumirlo o interpretarlo en algún momento como una normal al plano. Y recordemos muy bien cuáles son los números de dirección de esa normal del plano. Bueno, los números de dirección de la normal lo vamos a colocar acá en otro color, sobre todo porque todo esto, bueno, lo estoy terminando acá, digamos, ¿no? Yo porque no quiero borrar nada del pizarrón. Sería que la normal del plano tendría el número de dirección, según lo que se ha visto en lo que es el álgebra vectorial, 3, 2 y 1. 3, 2 y 1, que son los coeficientes de x y z respectivamente. Si nosotros acá tenemos este